Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a estas sesiones. Hoy vamos a ver qué está haciendo Zyxel en sus máquinas, en la parte de anti-malware, qué integración estamos realizando para dar un nivel de seguridad muy elevado. Como sabéis, bueno, pues solemos trabajar con terceros, en este caso, bueno, a lo largo de nuestra historia hemos trabajado con varios fabricantes, pues, Kaspersky, Bitdefender, etcétera, etcétera. Ahora hemos hecho una coalición con McAfee, por lo tanto, bueno, pues implementaremos medidas de protección basadas en sus firmas también, McAfee, por lo tanto nos darán un nivel de protección también más, una capa más de seguridad. Actualmente, bueno, pues en nuestra base de conocimiento interactuamos con distintos fabricantes como es Bitdefender, Kaspersky, etcétera, y algunos otros como Webroot, etcétera, etcétera, en los cuales obtenemos su conocimiento y también facilitamos nuestro conocimiento también a ellos, ¿vale? Lógicamente las máquinas van a ir recogiendo información a través de distintos sensores, a través de distintos medios, como es el sandboxing también, y bueno, lo que vamos a hacer es ayudar en generar una base de conocimiento muy elevada que nos permita tener un nivel de protección adaptado pues, a las necesidades del mercado. Dentro de nuestro afán de evolucionar, bueno, pues a día de hoy hemos conseguido un dispositivo bastante potente a nivel de protección y lo que queremos es pues ayudaros o ofreceros el servicio para que lo probéis. He querido empezar, bueno, como siempre me gusta empezar en estas presentaciones de seguridad, haciendo hincapié sobre todo en un poco los datos que nos muestra el mercado a nivel de seguridad y que veáis que existe una oportunidad de negocio bastante importante. Excel se centra en la pyme, se centra en la pequeña y mediana empresa. Eh, con esto no quiere decir que no podamos llegar a una gran empresa, pero lógicamente tampoco es que queramos llegar a ese entorno del enterprise, ¿de acuerdo? Porque, bueno, pues tenemos un mercado muy interesante dentro de nuestro target del small business, de la pyme, lo que conocemos como pyme, y tenemos un producto muy avanzado para este tipo de sector. Lógicamente, con unos costes adaptados a este sector, ¿de acuerdo? No unos costes desmesurados como puedan costar los dispositivos para el mundo enterprise. Aquí he querido, bueno, pues destacar algunas estadísticas. Como veis, gran parte de la small business no tiene un sistema de seguridad, no tiene, o al menos un sistema de seguridad adaptado a sus necesidades. Eh, las pequeñas empresas piensan que no van a ser ellos el foco de ataque, pero efectivamente a los hackers no les interesan sus datos, ¿vale? Pero a nosotros como empresarios sí nos interesan nuestros datos, ¿de acuerdo? Pues es sumamente importante que seamos conscientes de esa situación. Al hacker no le interesan nuestros datos, pero a nosotros sí, y perderlos, pues lógicamente nos interesa y nos preocupa muy mucho. Si vemos informes que en este caso pues nos da la Alianza de Ciberseguridad de los Estados Unidos, nos dice que el 60% de las pymes que son víctimas de algún tipo de ciberataque quiebra en los 6 meses siguientes. Es decir, el coste, como vemos, que puede suponer un ciberataque, bueno, puede ser bastante importante. Sobre todo en Europa debemos de no solo de
imponer medidas de seguridad y de protección de nuestros datos, sino que además estamos, entre comillas, vigilados por la Ley de Protección de Datos y debemos de comunicar las posibles brechas de seguridad que podamos tener. El 43% de esas brechas de seguridad, como veis, se produce en la pyme. Por lo tanto, es una oportunidad de negocio bastante interesante. ¿De acuerdo? Los crecimientos, bueno, pues son cada vez mayores. Cada 39 segundos se produce un nuevo ataque. El 54% de la pyme no tiene un plan de contingencias para reaccionar ante un ciberataque. ¿Por qué? Porque son empresas pequeñas donde no tienen un departamento de informática dedicado, y si lo tienen no es un departamento de informática preparado en seguridad. Por lo tanto, bueno, pues es importante. Nosotros ofrecemos unos productos con una alta eficiencia a la hora de dar una solución de protección, y bueno, pues os invitamos a que los probéis, lógicamente. Como veis, bueno, pues he querido también destacar algunas de las problemas de seguridad. La mayor parte del malware es visto en un periodo de horas. Posiblemente solo es visto una vez, por lo tanto, el tener un sistema de protección anti-malware basado en firmas únicamente pues es, digamos, un nivel de protección muy básico. Muchos ataques se producen explotando vulnerabilidades, se producen sin ningún tipo de fichero, sin escritura en disco, por lo tanto, lógicamente es más difícil de detectar. Y uno de los focos importantes de infección, y que a día de hoy, pues en la mayoría de las compañías, ya sean pequeñas, que podrían tener su excusa, pero las grandes no, gran parte de ellas no hacen un foco sobre el Internet de las cosas, ¿no? Sobre los dispositivos que se conectan a Internet de forma autónoma y que realizan determinadas acciones. Es un foco de penetración dentro de una organización y es algo que no se contempla a la hora bueno, pues de elevar el nivel de seguridad. Lógicamente, los sistemas operativos que se utilizan, pues en la mayoría de los casos suelen tener muchas vulnerabilidades, y el problema no es que exista una vulnerabilidad. Creo recordar que había unos ratios en los cuales nos decía que cada 4.000 líneas de código se producía una vulnerabilidad. Imaginaros las cientos y miles de líneas de código que puede tener una aplicación. Pues imaginaros las vulnerabilidades de seguridad a las cuales nos enfrentamos. El problema no es ese, el problema es que no se corrigen. Por lo tanto, bueno, pues es sumamente importante tener contemplado este tipo de posible foco de infección, tenerlo controlado dentro de una organización, tenerlo separado de nuestro entorno principal de red a través de un firewall con las políticas necesarias para evitar el acceso a la red de datos, etcétera, etcétera. Para ello, simplemente pues utilizar cositas básicas. Es decir, simplemente un firewall con una capa de protección que nos pueda separar de distintas redes y pueda aplicar reglas en esas redes, perfecto, lo tendríamos solucionado. Incluso un switch con capa de gestión, en el cual nos pueda segmentar la red en distintas VLANs, etcétera, etcétera, nos da una capa más de seguridad. Como veis, son pequeñas cosas que son interesantes a la hora de tener en cuenta a la hora de implantar en una organización. Aquí, como veis en este gráfico, he querido destacar que es sumamente interesante e inquietante
Sobre todo desde el punto de vista de que desde que se compromete la seguridad hasta el descubrimiento de ese compromiso de la seguridad, como veis, pueden pasar años. Es decir, el mayor porcentaje es que se producen años desde de esa posible brecha de seguridad. Si no corregimos ni parcheamos nuestros sistemas, podemos tener los sistemas vulnerables, podemos estar expuestos y no quiere decir que estemos infectados, pero lógicamente tendremos una mayor eh, garantía ante un ataque. ¿De acuerdo? Una mayor garantía eh, de que se comprometa ese ataque debido a que, bueno, pues nuestros sistemas pues no están actualizados. Desde el descubrimiento hasta que aplicamos medidas de contención, medidas de seguridad, como veis, el mayor porcentaje nos vamos a meses, ¿de acuerdo? Desde que se produce un problema de seguridad hasta que se solventa, pues pueden pasar mucho tiempo. Seguro que muchos de vosotros os habéis encontrado con que le pasáis un presupuesto de un firewall a un cliente y, bueno, pues el cliente lo va dejando, lo va dejando, lo va dejando y luego cuando realmente tiene un problema de seguridad, entonces es cuando os llama de forma urgente para que vayáis a buscar una solución. ¿De acuerdo? Bueno, pues si lo hacemos de forma más proactiva, pues lógicamente tendremos un mayor nivel de éxito. En este caso, bueno, pues con nuestra continua adaptación de nuestros sistemas, como veis, bueno, pues utilizamos distintas capas de protección de los distintos proveedores de medidas de seguridad que hay en el mercado. Actualmente, pues para esta versión que tendremos ahora en junio, tendremos la integración con la capa de McAfee a la hora no solo de protección anti-malware, sino en la capa también de web filtering, etcétera, etcétera. Para que veáis un poco el flujo de los paquetes, en este caso los modelos ATP, que nuestros modelos ATP son los modelos más avanzados a nivel de protección. Por lo tanto, bueno, pues os invitamos a que os mováis en esta línea, en la capa ATP. ¿De acuerdo? Porque estos productos pues ofrecen un nivel de seguridad muy elevado. Si hacemos un seguimiento del paquete, bueno, pues la primera medida de análisis que nos vamos a encontrar es el ADP, es el sistema de evaluación o de detección, un pequeño sistema de detección de intrusiones que básicamente se corresponde al análisis de la estructura de los paquetes. ¿De acuerdo? Simplemente pues que evitar que un paquete mal formado pues pueda desestabilizar lo que es la capa de firewall. La capa de firewall, pues como todo firewall, es una capa de filtrado de paquetes donde, bueno, pues a día de hoy ya todos los firewall que hay en el mercado son lo que llaman el Next Generation. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que hacen una inspección profunda de paquetes, que no solo hace un filtrado de paquetes en capa 3, sino que además analiza la capa de transporte en busca de la identificación de sesión, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es más difícil de suplantar una sesión. En la serie ATP, bueno, pues tenemos la capa de reputación de IP. Lógicamente nos va a dar un hándicap bastante importante, ya que no vamos a acceder ni vamos a vernos accedidos por entornos o direcciones que tienen una mala reputación. ¿De acuerdo? De esta manera vamos a evitar que se propague malware y vamos a evitar que podamos nosotros conectarnos de forma intencionada o no intencionada a
determinados sitios en los cuales podemos vernos afectados por algún tipo de malware. La capa de IDP es la capa de detección de intrusiones basada, lógicamente, en las distintas variables que se van actualizando de forma continua. En esta parte utilizamos la capa de Trend Micro, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es una capa más de protección. Luego tendremos la capa anti-malware, lógicamente basado en firmas, aunque en los modelos ATP y ahora en los modelos USG también hemos añadido lo que es la consulta al cloud. Ahora veremos un poco cómo funciona esto. Luego, bueno, pues tendremos la capa de sandbox, que la capa de sandbox digamos que analizará todo lo que no sea conocido como malware o que para el sistema anti-malware no tengamos firma de él, ¿de acuerdo? Pues será tratado por el sistema de sandbox. Por lo tanto, pues tendremos un nivel de seguridad muy elevado. Lógicamente, este sistema de sandbox realimentará las bases de datos de firmas de malware, ¿de acuerdo? Y luego sucesivas protecciones como el control de las aplicaciones, es decir, el control a nivel de capa 7, el sistema anti-botnet, el filtrado de contenido web y, por último, la protección de correo electrónico. ¿De acuerdo? Esas serían un poco las capas o el flujo de la información, cómo pasa a través de los distintos motores en los dispositivos ATP. ¿Qué es esto del Cloud Query? ¿Vale? Como veis, bueno, pues el Cloud Query es una consulta al cloud que nos va a ayudar a realimentar, es decir, a través de la inteligencia compartida de todos nuestros dispositivos, pues van a ir compartiendo esa información con nuestros sistemas o nuestras bases de datos. Lógicamente, esa información la vamos a compartir con terceros y vamos a obtener información de esos terceros. Vamos a poder tener una sincronización de una base de datos, digamos, del top 10, ¿no? de lo más conocido. Lógicamente, si no existe una información de la muestra que estamos analizando en la base de datos local, pues haremos una consulta al cloud, a esta base de conocimiento que es aportada por los distintos métodos, como son todos los firewall que tenemos a nivel mundial, todas las capas de sandboxing, no solo nuestras, sino de otros fabricantes también, ya que utilizamos, en este caso en la capa de sandbox, utilizamos tecnología de Slashline y Slashline pues trabaja con distintos proveedores, ¿de acuerdo? Como veis, es un conjunto de información que realimenta lo que es la base de conocimiento. Por ejemplo, pues si un dispositivo, como vemos aquí, bueno, pues hace a través de la capa de sandbox, hace un envío de un fichero para ser analizado pues en una determinada zona geográfica en sucesivas espacio de tiempo, en sucesivo espacio de tiempo, ya sean segundos, minutos, incluso horas, etcétera, etcétera, podemos estar consultando esa misma información en otra parte geográfica, ¿de acuerdo? De esta manera, ¿qué vamos a conseguir? Bueno, pues vamos a conseguir un mayor nivel de protección, ya que ese conjunto de colaboración entre todos, pues es a lo que, bueno, pues llamamos el ecosistema global de seguridad, ¿de acuerdo? ¿En qué consiste? Lógicamente, pues consiste en esa realimentación continua de las bases de conocimiento, no solo las bases de conocimiento local, sino que las bases de conocimiento cloud que facilitarán esas bases de conocimiento local. ¿De acuerdo?
Se detecta cualquier tipo de fichero, se analiza a través de los distintos proveedores de seguridad, pues vamos a tener un mayor nivel de protección, ya que vamos a realimentar sus bases de datos y ellos van a realimentar nuestras bases de conocimiento para tener un nivel de protección muy elevado. Para ello, lo que es la capa de anti-malware, entramos en lo que llamamos el modo híbrido, ¿vale? Este modo híbrido no solo pertenece, digamos, a la capa ATP o a los dispositivos ATP. Como veis, en los dispositivos ATP tenemos el modo Cloud Query, el modo Express Mode, ¿vale? Que es la consulta al cloud, el modo de análisis on-premise, análisis local, basado en las firmas que tenemos descargadas en local. Lógicamente, también los sistemas ATP tienen esa funcionalidad. Y el modo híbrido, que son ambas dos funcionalidades, tanto la consulta al cloud como la base de datos local. Primero consulta la base de datos local, ahora veremos en la demo, y luego consulta la base de conocimiento cloud en el caso de que no tenga constatada esa firma. ¿Vale? Lo que hemos hecho en los modelos USG, en este caso en las versiones 4.35 o inferior, únicamente pues nos basamos en la consulta local, en las consultas con las bases de datos de ficheros que se descargan. ¿De acuerdo? En la 4.38 lo que hemos añadido pues es la opción de poder utilizar el modo de consulta cloud o el modo de análisis local. Lógicamente, el modo de consulta cloud va a ser más liviano a la hora del consumo de recursos en la máquina, aunque lógicamente, bueno, pues utilizará, no vamos a consultar todos los ficheros, sino únicamente los ficheros especialmente potenciales de ser infectados, ¿de acuerdo? ¿Cómo funciona? Pues lógicamente en los modelos USG de la serie, bueno, con la versión 4.38, lo que vamos a hacer es o bien utilizamos la base de datos local para el análisis de un fichero para contrastarlo si tiene malware, o si no, vamos a utilizar la base de datos cloud. En base a lo que utilicemos, uno u otro, pues así obtendremos un resultado y funcionará el sistema. Como veis, tanto el Express Mode como el Stream Mode, es decir, tanto el modo de consulta cloud como el modo de consulta tradicional, pues tendremos distintos medios de análisis. Es decir, utilizaremos los protocolos más comunes, tanto en HTTP, digo, en modo normal como en modo seguro, ¿vale? Como vemos aquí. Lógicamente, para el análisis en modo seguro tendremos que activar lo que es la capa de SSL Inspection, ¿de acuerdo? En el modo Express, en el modo consulta cloud, pues vamos a analizar los ficheros más comunes donde poder ver que haya algún tipo de infección o no, ¿de acuerdo? Y en la base de datos local, pues vamos a analizar todo tipo de ficheros, ¿de acuerdo? Si nos vamos a la configuración cloud, pues en los USG tenemos o bien el Express Mode, donde seleccionamos los ficheros que vamos a querer analizar, o bien seleccionamos el Stream Mode, que se basará en el análisis local. ¿De acuerdo? En los modelos ATP, además, tendremos el Hybrid Mode, es decir, podremos hacer un análisis en modo únicamente basado en firmas locales que nos descargamos, o el modo ambos, donde vamos a utilizar ambas protecciones. Es decir, consultaremos la base de datos local, como vemos aquí, descargamos un fichero
haremos una consulta contra nuestra base de firmas local y en el caso de que no lo tengamos contemplado ese fichero en nuestra base de firmas local, haremos una consulta al cloud. Esa consulta, bueno, pues nos dará un resultado, lógicamente sí, tenemos que eliminar el fichero, pues se eliminará y si tenemos que dejarlo pasar, pues lo pasaremos al siguiente motor, en este caso que será el motor de Sandbox. En los modelos ATP, pues la consola de gestión sería esta, donde activamos, habilitamos el Cloud Query y los ficheros que queramos tener en análisis. ¿De acuerdo? En base a eso, bueno, pues tendremos un log de esa información. Todas estas capas de seguridad durante tanto tiempo, bueno, pues lo que nos han dado es una garantía de protección de cara a nuestros clientes. Para ello, pues Ixalab nos lleva 20 años garantizando nuestra eficiencia a la hora de proteger. ¿De acuerdo? Vale, si nos vamos a la parte de demo, nos vamos a abrimos nuestro ATP, en este caso vamos a utilizar un ATP 200. Lo primero que vamos a ver, bueno, pues vamos a activar lo que es la protección. En este caso vamos a utilizar el Hybrid Mode, ¿de acuerdo? Y vamos a aplicar la configuración. Es decir, tenemos actualizados, hemos desactivado lo que es las bases de datos local y demás para que veáis un poco el funcionamiento que tiene a nivel de detección o en la parte de consulta al cloud. Vale, si nos vamos al log, vamos a eliminar el log que tenemos, ¿de acuerdo? Para que veamos algo un poco más. Bien. Vamos a... Si nos vamos a icar.org, ¿de acuerdo? Que es un test file, ¿de acuerdo? Es un malware de test, ¿no? Es un malware inocuo, no hace nada, ¿de acuerdo? Si nos vamos a descargar pues un determinado fichero, le decimos que sí, nos lo descarga, vamos a ver, vamos a decirle que sí, lo salvamos, vale. Si nos vamos hacemos un refresh de la información y nos vamos a la capa de anti-malware, pues como veis, bueno, pues hemos desactivado lo que es las bases de datos local y demás para que a través de la protección de Hybrid Mode consulte esa base de datos local. En este caso, como no está, la hemos vaciado esa base de datos local, pues lógicamente pues no tiene esa información en local y lo que ha hecho es una consulta al cloud, un cloud query. ¿De acuerdo? Ha hecho esa consulta al cloud y efectivamente, pues en un periodo de tiempo no superior a 2 segundos, ha obtenido una respuesta. La respuesta ha sido de que es un fichero lógicamente categorizado como malware y lo que ha hecho es un destroy. Ha destruido lo que es el fichero. Por lo tanto, si abrimos la carpeta, pues veremos que no tenemos ese fichero, pues
Lo tendremos aquí. Lo tendremos en borrar. Aquí tendremos el fichero. Que si intentamos abrirlo, pues nos dice que está dañado, porque lo que ha hecho es, como el fichero lo ha detectado como malware, pues directamente pues, ha, ha de, ha generado un fichero corrupto, es decir, no lo ha dejado pasar. El modo de funcionamiento es que deja pasar el fichero y si detecta o ha obtenido información de que ese fichero pues está infectado, pues lo que hace es corta la última parte del fichero, por lo tanto el fichero se queda corrupto y no no nos puede afectar, ¿de acuerdo? De esta manera, así es como funciona lo que es el modo Cloud Query, ¿de acuerdo? En los dispositivos USG, pues en este caso haría lo mismo, consultaría esa base de cloud, lo único que en los dispositivos USG únicamente pues tenemos o bien el modo Express, que es el modo cloud, o bien el modo Stream, que es el modo local, o en este caso el modo híbrido, que lo que va a hacer es una consulta contra la base de datos de conocimiento en cloud si no lo tiene ese conocimiento en su base de datos locales. ¿De acuerdo? Por lo tanto, los dispositivos ATP, lógicamente, pues tienen un nivel de protección mucho más elevado porque no solo se basa en una base de firmas local, sino que además también puede consultar al cloud. ¿De acuerdo? Bueno, pues como veis, este es el funcionamiento de la capa de protección. Como veis, es bastante sencilla y, lógicamente, con un nivel de protección pues muy elevado. Por lo tanto, os invito a que los modelos ATP sea en este caso, vuestros dispositivos más eficaces a la hora de elegir un dispositivo de protección perimetral. ¿Vale? De acuerdo, pues nada más por mi parte. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Espero que bueno, pues haya sido una sesión instructiva y, lógicamente, pues nos veremos en la próxima sesión.